apóstol profeta Samuel, en 1 Samuel 3, y dice que en ese día escaseaba la visión y la voz de Dios y la presencia de Dios Todopoderoso. Escaseaba, porque la gente no le buscaba y la gente no obedecía. Entonces, incluso cuando le dice tan fuerte, Dios habla en contra de Elí, el sacerdote en Israel, cuando Samuel logra oír la voz de Dios, que son su primera vez, en donde se activa el oído espiritual, porque la palabra dice en Romanos 17 que la fe viene por el oír por la palabra, en donde Dios le creó. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, eso la activa un profeta, no lo hace un pastor. La activa un profeta, por eso es tan importante los ministerios quíntuples. Y si no hay un ministerio quíntuple en tu misión, entonces no está funcionando como Dios quiere. ¿Por qué no está funcionando? Porque es simple, sino que primeramente tendrías que cortar la Biblia y quitarle los versículos en donde dice apóstol, porque si tú hablas sobre el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pedro, sobre el apóstol Juan, sobre el apóstol Mateo, sobre los evangelios, y sale el apóstol, tendrías que quitar todos esos versículos, dice el apóstol, y quedarte con la versión pastoral, y quedaría con muy poca Biblia. Y eso no es bíblico, porque dice la palabra, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra permanece para siempre. Es decir, hay que cumplir la escritura, no hay que cortarla conforme una persona quiera. Porque acuérdate que el reino, como dice la palabra, dice que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos que nos deben, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pero dice, venga tu reino. Y si nosotros decimos, Señor, venga tu reino, mi vida, no es democracia, no es un club social el ir a congregarse, es teocracia. O sea, Dios habla, Dios dirige, Dios enseña, Dios lidera el cuerpo de Cristo. Es decir, que si Dios habla, Dios dirige, tiene que estar el apóstol y el profeta, porque el apóstol administra los misterios de Dios, como te compartí recién, y por medio de señales, por ejemplo, maravillas, como dice en 2 Corintios 12:12. Entonces, y tiene que estar el profeta porque tiene que estar la voz de Dios. O sea, hay que tenerlo en claro, iglesia, que esto no es que yo quiera y que se me ocurrió. No, el pastor, hay un pastor y un presbítero, listo, y hay puros pastores. Y la pregunta es la siguiente, ¿dónde está el profeta? No el que se le ocurrió levantarse en una adoración y empieza a decir gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor te está hablando. No, no es de Dios. No es de Dios, es desorden, es anarquía. Y lo máximo que podría ser un don de Dios, pero el don de Dios se sujeta al profeta, pero si el don de profecía se sujeta al profeta. El tema es que si no hay profeta, entonces el líder profético que toma control por medio de la unción que él tiene, porque esa es una cualidad genética divina que tiene el profeta, es que si está el profeta hay cobertura profética y significa que hay una activación dimensional profética y significa que la gloria de Dios proféticamente está hablando y está ordenando. Significa que si hay dones proféticos, si hay una persona que hay un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene un don profético, se va a someter al ministerio profético que está ahí. No que le dije, no, yo sométete a mí. No, eso es humano, eso es satánico, no. Sino que el Espíritu someterá por medio del ministerio profético, va a someter por causa de la unción que está en el profeta, va a ordenarse en la casa, va a organizarse en la casa. Y va a tener un sentido,
Aleluya. Entonces dice que el don profético se sujeta al profeta, pero si no hay profeta no puede activarse el don profético como corresponde, entonces se vuelve una falsa profecía. ¿Por qué? Porque está hablando la mitad de lo que Dios quiere y la otra mitad es de la carne. O está hablando la mitad de lo que Dios quiere y la otra mitad es del diablo. Es decir, no es profecía pura. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura profética, porque está ausente. Si no hay ausencia de profetas, esto es simplemente a nivel profético. Si hay una ausencia del ministerio profético, entonces ya hay una falencia y hay un no cumplimiento de la palabra. No se está cumpliendo la palabra. No se está cumpliendo la palabra que está escrita, que primeramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Y Hebreos 13:8, que recién lo acaba de decir, que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, significa que el apostolado es ayer, hoy y siempre. Significa que el misterio apostólico no se está cumpliendo porque solamente están hablando pastores y no hay apóstoles y no hay cobertura divina. Aquí hay dos reinos nomás. O sea, no es que le dé la gana de tener un apóstol, no, tiene que seguir esa iglesia que usted está diciendo, que es iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Si es parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar el apóstol, tiene que estar el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si hay un diácono y un pastor, y después hay puros pastores de autoridad delegada, no es autoridad delegada, porque no está avalada, no está respaldada por el Dios viviente. Porque Dios trabaja con los 5 ministerios. Porque si a una mano se le cortan 3 dedos y quedan solamente 2, no es normal. La Escritura dice en 1 Corintios 12 que los miembros hacen su propia tarea, cada uno. Y un miembro no hace la tarea del otro, no, cada uno hace su propia tarea y cumple su propia función. Y si hay 5 ministerios, como lo dice el Dios Todopoderoso en 1 Corintios 12, 28 y en Efesios 4, versículo 11, que en Efesios 4, 11 dice que el Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, y dice en 1 Corintios 12, 28 que primeramente Dios puso apóstoles, el segundo lo puso profeta y el tercero maestro, y el séptimo lugar recibe un pastor. Y que solamente en el séptimo lugar hayan pastores y diáconos, incluso algunos que dicen oficial. No existen los oficiales en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel teológico, bíblico, divino y de niveles de autoridad. En niveles de autoridad, en ningún lado existen los oficiales de la iglesia. No existen los oficiales de la iglesia. ¿Ve? No existen los encargados de obra tampoco. No existen los oficiales de la iglesia. Existen los diáconos. Diáconos. Existen los diáconos, que son los ayudantes del ministro, que son los ayudantes del administrador, que son los ayudantes del pastor. Entonces, si no hay diácono, ya, si hay maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, se cumple el modelo divino, teológico, bíblico, eterno, que Dios estableció en la tierra por siempre. ¿Ve? Cuando se cumplen los 5 ministerios, se está cumpliendo con la Escritura. Cuando se cumple con los 5 ministerios, se está cumpliendo la Escritura. Cuando falta un ministerio, ahí está fallando la palabra ahí. Y no puede fluir la plenitud de la palabra. Entonces se suelta un logo, se lee la Biblia, pero no hay activación del poder, porque la activación del poder del logo, para que se transforme en rema y que Dios hable en el instante, sane en el instante, proclame poder en el instante, revele la palabra en el instante, dirija en el instante, haga señales, prodigio, maravilla en el instante, para que se mueva el mover del Espíritu en el instante y fluya. Tiene que haber un ministerio profético y tiene que ser elevado y respaldado por el ministerio apostólico. Porque acuérdate que, como dice en 1 Corintios 4:1, dice que los administradores de los misterios divinos, de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra, son los apóstoles. Son los apóstoles. ¿Estamos claros?
Biblia, 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 Biblia. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ocurren esas cosas, cuando está el misterio apostólico que establece la palabra de verdad, ¿qué ocurre? Que cuando entonces está la voz de Dios viene por medio del profeta. Cuando te digo que la voz de Dios viene por medio del profeta, estás diciendo que la voz de Dios es enviada, es decir, que tiene un poder apostólico que le llega al corazón, a la mente, al espíritu, a mi cuerpo del profeta, es decir, que tiene una unción apostólica también, y está conectado directamente con el apostolado. Entonces, no significa que sea un apóstol profeta, pero sí tiene que estar el profeta conectado con el apóstol. El apóstol es el que establece la escritura, la palabra en el corazón del ser humano, en la tierra. El profeta dirige la voz de Dios, redarguye, reprende, enseña, dirige, anima, levanta, edifica, consuela y revela lo que Dios va a hacer. ¿Ve? El pueblo sin profecía se desenfrena, lo dice la Escritura. Entonces, mueve la mano de Dios. ¿Por qué? Porque está en cobertura con los 5 ministerios. Que acuérdate que sale en Efesios 4:11. Su desarrollo y su proceso sale en Efesios de 4:11 al 4:16. Y en 1 Corintios 12:28 habla sobre los 5 ministerios. Entonces, es tan fuerte que el nivel de autoridad, dice la Escritura en 1 Corintios 8, corrijo, no es 1 Corintios 8, es 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora estos son niveles de poder, niveles de autoridad delegada, niveles de exousia. Exousia es una palabra griega, son niveles de lo que habla la Biblia. Cuando dice uno puso Dios en la iglesia, significa que es autoridad delegada por Dios. Exousia significa derecho a ejercer, pero habla de niveles de autoridad, niveles de poder administrado por medio del gobierno. Son niveles de gobierno. Niveles de gobierno, derecho a ejercer. Eso significa exousia. Entonces aquí habla sobre la exousia. Y dice en 1 Corintios 12:28, ya uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. O sea, los primeros que tienen la mayor autoridad en el cuerpo de Cristo son apóstoles. Luego los profetas están un poquito más abajo. Lo tercero, maestros. Cuarto, después dice, los que hacen milagros, dice. Cuarto nivel, los que hacen milagros. Quinto, los que sanan. Sexto, los que ayudan. Séptimo, los que administran. Octavo, los que tienen don de lengua. Es decir, que el pastor está al séptimo lugar. Y los que tienen mayor autoridad antes de los administradores son los que ayudan, los que sanan, los que hacen milagros. Qué impresionante. Es decir, que tiene que estar el apóstol. ¿Por qué? Porque ese es aquel que establece el reino en la tierra. Porque está conectado directamente con el Dios Todopoderoso y lo conecta directamente con la voz de Dios, que es el profeta. Y el profeta le dirige la palabra al cuerpo de Cristo. Y hay una dimensión, una gloria, un bautismo del poder por causa del cumplimiento del ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que está activo. Entonces hay un bautismo constante del poder de lo alto en todo ese ministerio. ¿Por qué? Porque está en excelencia del cumplimiento de la escritura, del logos, que es la escritura y del fundamento de los 66 libros que están en la Biblia, y de la rema, que se activa por causa de que hay un ministerio quíntuple, o sea, hay un ministerio a plenitud. ¿Cuál es el ministerio a plenitud? El ministerio quíntuple. ¿Y cuál es el ministerio quíntuple? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Voy a tener esos 5 ministerios. Mínimo tienen que estar esos 5 ministerios en una misión. Si dicen que es una misión, tienen que estar los 5 ministerios. Si no están los 5 ministerios, no es de Dios. No es de Dios. ¿Y por qué? Dice, pero ¿por qué no dice? Bueno, tienen que verlo hecho. La iglesia ha atrasado el rapto, ha atrasado
el proceso divino de todo esto, hasta el Apocalipsis, la revelación que hice la palabra, mínimo 1000 años. 1000 años. Y desde el año 400 después de Cristo más o menos, donde se anuló de nuevo el concepto del poder de lo alto y cayó en la religiosidad, y después en el 1500 vino con Martín Lutero la reforma protestante, por lo dicen protestante porque protestó y se fue en contra del sistema demoníaco religioso que estaba destruyendo a las naciones. Pero ahí hay 1000 años de más, es decir, que se han perdido 2000 años. Y por eso te digo que la iglesia no ha cumplido con su rol. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la base, el fundamento de la escritura, que dice que es una estructura apostólica. Bueno, después de entender un poquito el proceso apostólico y de cómo es posible, porque te estoy dando las claves para entrar a este nuevo tiempo. Y yo estoy avanzando. Estoy avanzando en este Cairo porque estoy en la voluntad de Dios. Fui ungido por hace 20 años, más de 20 años, unos 22, 23 años como apóstol, por medio del ministerio del apóstol doctor Edwin Álvarez de Panamá. Me ungieron 2 veces, 2 días distintos con aceite, enfrente a 8000 personas, enfrente de 200 ministros, ministerios quíntuples, en Santiago de Chile, en el Monumental exactamente, y fue ungido como apóstol, y luego el segundo día fue ungido con una unción apostólica de riqueza. Hay 2 unciones ahí, y más una tercera unción de milagro al tercer día, por otro apóstol. Pero pude cumplir con todo el protocolo apostólico, que otro día te lo voy a entregar. Entonces lo cumplí y fui confirmado a nivel apostólico profético en las naciones en el año 2013 y en el 2014 por medio de mi padre en el ministerio, el apóstol y profeta de las naciones, el doctor Morris Cerulo. Y hubo una activación de eso. Entonces hay una activación de parte de mi persona, porque tengo una genética apostólica profética que no es humana. Acuérdate que dice la palabra que ustedes no me escogieron a mí, sino que yo le escogí a ustedes, y le escogí a ustedes para que lleven fruto y su fruto permanezca. Lo dice en San Juan, ¿cierto? Entonces, Dios nos dio dones, Dios nos dio un ministerio, Dios entregó ministerio, dones, autoridades delegadas, exousia, derecho a ejercer, según lo que Él estimó conveniente. No porque éramos grandes, ni chicos, ni bajo, alto, ni de buen carácter, o que tuvimos dones especiales. No, simplemente Dios nos escogió y Él sabe por qué nos escogió. Muchas veces una persona pregunta: ¿por qué me escogiste a mí, Dios mío? O sea, yo no puedo rendir cierta área y no hago bien las cosas, pero tú nos enseñas las cosas, todas las cosas, como dice la palabra en San Juan. Dice que, primera y segunda San Juan, que dice que la unción nos enseña todas las cosas. Entonces, comencemos como este respaldo de bautismo de la palabra. Dice lo siguiente, Isaías 43:18. Esa es versión Reina Valera. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pongo la versión internacional, nueva versión internacional, Isaías 43:18 y 19. Dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Isaías 43:19. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Mira lo que dice. Primeramente me suelto la palabra y me pongo cobertura como un profeta, y que dice la palabra en Amós 3:7: Dios hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? O sea, el movimiento de las naciones, de una persona, el movimiento de una congregación, el movimiento de una población, el movimiento de una comuna, el movimiento de una región, el movimiento de una nación, el movimiento de un continente, lo tiene un profeta. Amós 3:7. Dios hará nada sin que revela su secreto a sus siervos los profetas.
Volvemos a este punto, Isaías 43, 18 y 19, nueva versión internacional, dice: olvide las cosas de antaño, ya no viven en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ríos en lugares desolados. Dice, voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Solo pueden darse cuenta si el que viene un profeta y le rasga el velo de su entendimiento, porque el profeta tiene la genética de andar con la espada, que es del espíritu, como decía Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos, intenciones del corazón. Habla de la palabra, y que crea por medio de el profeta viene, activa como tiene genética divina para con la espada abrir el velo, rasgar el velo de tu entendimiento, iglesia, y entrar y crearte un oído espiritual, que dicen en Romanos 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versión Reina Valera 60, Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que dice que la voz de Dios viene por el oír y el oído viene por oír la voz de Dios, por oír la palabra de Dios. Qué impresionante. Es decir que el profeta, viene Dios sobre el profeta en su mente, viene la visión, viene la profecía, viene la revelación, viene la palabra revelada, viene la palabra revelada. ¿Y qué ocurre? Que lo interpreta conforme el conocimiento que tenga. Por eso es tan importante leer la escritura, mínimo haberla leído una vez en la vida. Yo lo he leído 6 veces, estoy tratando de leerla por 7ª vez, yo creo que lo voy a conseguir. Y entonces viene la palabra, se le mete en la mente, espíritu, en el cuerpo del profeta, y el profeta lo interpreta y suelta la palabra. Y al soltar la palabra viene cargada del poder, el poder divino, de la exousia, del milagro, del dunamis, que es el poder de lo alto, que dunamis significa poder milagroso de Dios, poder divino de Dios, poder que viene del trono de Dios, poder divino, poder que Dios lo está activando. Entonces viene y rasga el velo de tu entendimiento y con poder se mete y crea un oído espiritual. Un oído para que puedas oír la voz de Dios y puedas crecer en fe. Dice que en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la voz de Dios, por la palabra de Dios. ¿Ve? Viene por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hay un movimiento en Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Ahí lo dice. ¿Cómo no se dan cuenta? Dice, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Claro, no se dan cuenta, porque si no está el profeta nunca te va a dar cuenta. Pero si te habla un profeta te va a revelar esto. Y se va a activar en ti la voz de Dios por medio de el tener un oído, porque siempre la voz de Dios está hablando. Pero no puedes escucharla si no has tenido un oído. Si Dios no te ha creado un oído del espíritu, no puedes oír la voz de Dios. Y quien crea el oído de Dios por medio de la fe es un profeta. Son los misterios apostólicos y proféticos. ¿Ves? Por eso es tan importante los misterios quíntuples, el misterio apostólico y profético. Entonces dice, ¿no se dan cuenta? Isaías 43:19, ¿no se dan cuenta? O sea, Dios está abriendo un camino en el desierto y en lugares desolados. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Reina Valera 60, dice Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero soltarte una palabra también. Yo creo que te va a cambiar para siempre. Es voz de Dios. Es que Dios me dijo que es normal cuando tú te suscribes, dice que estás respaldando el ministerio, que quieres recibir algo y en tu espíritu estás discerniendo una bendición sobre tu vida. Estás en lo correcto. Cuando tienes
a un ministro o pastor que te está ministrando, te va a recibir la bendición de pastor. Pero cuando tienes un ministerio apostólico profético, cuando tienes un ministerio profético, dice la palabra, si te das un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta recibirá. Si tienes un ministerio apostólico profético que estás oyendo, lo que está haciendo en ti es que si te metes en la cobertura, en este sentido Dios me dice, si te suscribes, algo va a ocurrir porque estás haciendo un acto de fe. Entonces te suscribes, haz una suscripción y vas a comenzar a recibir un nivel de poder para restaurar tu familia, tus finanzas y tu salud. Es lo que Dios me dijo. Va a haber una activación a un cierto nivel en que van a haber ciertas enfermedades que van a huir de ti. Y Dios te va a proteger y va a estar más tranquilo. Y va a comenzar a mejorarse tu condición financiera por causa de esta suscripción. Porque estás haciendo acto de fe. Entonces, ¿qué ocurre? A plenitud, lo que te estoy diciendo se va a empezar a activar en tu vida. Hay dos elementos clave dentro de este ministerio. Es que si te suscribes, es una, y te mete a un cierto nivel, a un 30%, digamos, 40% de la bendición. Y cuando te haces parte de este ministerio, que yo soy tu cobertura. Y eso significa un 100%, y eso va a fluir sin límite. Pero inicialmente aquí, siendo un suscriptor, suscribiéndote a este ministerio, vas a recibir mínimo restauración familiar, restauración matrimonial, sanidad y restauración financiera. Es una promesa que Dios te va a hacer en este tiempo. Es por hoy día. Yo creo que si tú vas a tomar esta palabra, tú vas a tomarla y vas a recibir bendición sin límite. Es una palabra que te quería entregarte porque Dios quería hacerlo. Aleluya. Entonces Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida y Dios quiere hacernos entender. Te estoy dando claves con respecto a lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo y que por medio de este misterio apostólico profeta está siendo revelado para tu vida. Te doy un dato también bien importante para que te goces. Que más de 100.000 personas han sido influenciadas y tocadas por la palabra, la revelación, el poder, la dirección, la sanidad, los milagros de este ministerio, por causa de que más de 100.000 personas han visto han oído parte de esta administración o han oído la total de esta administración. Más de 100.000 personas. O sea, esta rema, esta palabra de Dios que te comparto, está tocando a más de 100.000 personas. Si tú lo multiplicas por 4 personas en una familia, son 400.000 personas. Y como nosotros nos relacionamos mínimo con 2, 3, 4, 5 personas, multiplica 4.000, son 100 por 4, son 400.000, que son tu familia, que tienen una influencia, y te multiplica por 3, 4 personas más, por 5 personas, son 5 por 4, son 2 millones de personas que están siendo influenciadas por causa de esta palabra. Es decir que hay un poder en la palabra que está transformando poblaciones enteras. Y quiero compartirte eso, que más de 100.000 personas han sido tocadas. Y muchos miles de personas, porque yo comparto con el ministerio de apóstol Dr. Christian Arbush en Pensacola, Estados Unidos. Soy parte de su ministerio, comparto su ministerio, puedo soltar palabras y Dios está operando milagros allá también. A 6.000 kilómetros de distancia se suelta una palabra y Dios comienza a sanar a los enfermos, a quitar de la agonía, a disolver cáncer. Y Dios está haciendo algo extraordinario por causa de estos equipos apostólicos. Estamos trabajando como un equipo apostólico. Yo como un profeta apóstol de las naciones y él como un padre de las naciones a nivel apostólico profético también, con un misterio mundial gigantesco. Lo honro en el nombre de Cristo, lo bendigo. Es un ministerio precioso y que yo soy parte de ese ministerio también. Entonces, en este momento mínimo, ya más de 100.000 personas han sido tocadas por el poder de esta palabra sencilla que va a cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. Es una bendición extraordinaria que he querido compartirte. Esto es un primer punto en donde queremos hallar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en las naciones. ¿Cómo puede entrar al poder? ¿Cómo puede entrar a la bendición? Te lo he compartido en este tiempo.
cómo Dios te puede activar la bendición. Que hemos compartido por medio de la palabra, esta palabra que te he compartido, por medio de estar bajo cobertura del misterio y por medio de la suscripción también, que es un punto extraordinario. Y yo creo firmemente que lo tengo en mi espíritu, lo sé que lo va a ocurrir, que cuando te suscribas también, se va a activar en ti un nivel de fe mayor y van a derribarse ciertos niveles de potestad satánica o problemas que estaban insolubles, que estaban ahí generándote grande drama, sea financiero, familiar, matrimonial, físico, espiritual. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo a tu favor. Aleluya, por medio de la suscripción, de esta suscripción. Hay una bendición extraordinaria que Dios quiere hacerte por medio de esta simple suscripción. Te suscribes a este ministerio, a este canal que está ya, como te digo, ya influenció a más de 100.000 personas y que 2 millones de personas ya están siendo tocadas y que yo comparto el ministerio con el apóstol Christian Harbush ahí, que soy parte de ese ministerio y se comparte con más de 20, 30, 40 millones de personas conectadas a nivel mundial. Entonces hay un mover del espíritu que yo quiero que seas parte de esa bendición. Yo quiero que recibas esta bendición. Yo quiero que se active tu bendición. Yo quiero que se active su ministerio, que se active tu don, se active tu bendición, que se restaure tu familia, que se restaure tu matrimonio, que se restaure tus hijos, que sean sanados tus hijos, sean sanados tu vida, tu familia, tu esposa, tu esposo, que haya una activación total de la bendición. Por eso quiero compartir esta palabra, por eso te estoy dando las claves. Y en esta administración te he dado ciertas claves importantes que tú tienes que analizar, que yo te las he entregado acá. Por medio de la palabra, por medio de la cobertura apostólica profética, por medio de cumplir que estés bajo la cobertura del ministerio apostólico, por medio de la suscripción. Hay varios puntos de bendición para tu vida. Aleluya. Así que yo te comparto esta palabra y creo firmemente que Dios lo va a hacer totalmente. Termino con esta palabra que es Nueva Versión Internacional 16, 43, 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios está abriendo camino en el desierto. Dios está creando de la nada señales, prodigios, maravilla a nuestro favor. Cuando estamos en el lugar correcto, cuando obedecemos, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando amamos a Jesús. Dice la Escritura que la fe obra por amor, porque amamos a Jesús y Él nos ama, Él activa la fe, enviando un profeta, un apóstol, que rasga el velo de nuestro entendimiento y crea un oído espiritual para que podamos oír la voz de Dios, podamos entender la voz de Dios, podamos recibir la bendición, podamos activar en la bendición, podamos caminar en la bendición, podamos bendecir a otros también, podamos ser de bendición. Nosotros somos bendición, estamos bendecidos y podemos ser de bendición. Aleluya. Y termino con esto, la palabra que se llama Amós 3:7, Nueva Versión Internacional. En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Amós 3:7, Nueva Versión Internacional. En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Bendición grande para nuestra vida. Oh, aleluya, gracias por tu presencia, Dios mío, te doy gracias. Y creo que hay unas claves aquí que van a meterte al nuevo nivel de poder. Y una de ellas es que te puedas suscribir. Y te suscribes y ya vas a comenzar a vivir un nuevo nivel de poder, de cobertura, de bendición, de finanza, de respuesta en Cristo Jesús. Te bendigo. Somos bendecidos en Jesucristo. Y como dice la palabra en Efesios 3:20, que este es el fundamento del ministerio que Dios me ha delegado de mi asignación, que dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros según quien te ministre. Según quien te ministre y está bajo su cobertura, es el poder que se va a ministrar, es el poder que se va a manifestar, es el poder que va a bendecir tu vida y que va a activar todo lo que tenga que activar. Como dice una parte del versículo en el Salmo 138, versículo Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso
se activa por medio de ministerios apostólicos proféticos, que es una nueva guardia que Dios está operando en este tiempo. Entonces, aleluya, Dios está moviéndose. Más de 100.000 personas directamente al canal han sido influenciadas, tocadas, bendecidas, sanadas, restauradas, libertad. Y más de 2 millones de personas en su alrededor han sido tocadas por el poder del Espíritu por causa de esta palabra. Así que, como dice la Escritura en Nueva Versión Internacional, en verdad nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar su designio a sus siervos los profetas. Aleluya. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus señales, prodigios y maravillas. Recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias. Y podamos, Señor, vivir. Que tus hijos, Señor, se les revele esta palabra por medio de este ministerio apostólico profético y podamos activar, vivir en el poder, en la unción, en la gloria de Dios por causa de una sencilla palabra, pero que transforma nuestras vidas para siempre. Lo estamos escuchando, ¿no? Y podemos compartir más palabras, más revelación, más autoridad en Cristo, más poder, más señales, prodigio, maravilla. Hasta pronto. Dios te bendiga.